Hola a todos, bienvenidos de nuevo. Hoy vamos a estar hablando sobre el prólogo y el libro uno de Antifrágil de Nassim Taleb. Y en el menú de hoy tenemos el ABC de la antifragilidad, es decir, los conceptos básicos, la tríada, frágil, robusto y antifrágil. Descubriremos si ciertas cosas son más cercanas a gatos o a lavadoras y veremos por qué deberíamos alegrarnos cuando algunos restaurantes cierran. Así que vamos allá con el prólogo. Y el libro ya empieza fuerte con una frase que a mí me encanta. El viento apaga una vela y aviva el fuego. Lo mismo sucede con el azar, la incertidumbre y el caos. Queremos usarlos, no ocultarnos de ellos. Queremos ser el fuego y desear el viento. Y esto básicamente es una manera simbólica de representar lo que es el concepto que da nombre al libro, ¿no? Bueno, la antifragilidad, que no es solo la resiliencia o la robustez. Algo que es resiliente o robusto aguanta los choques o los imprevistos, pero sigue igual. Lo antifrágil no solo aguanta esos choques, sino que mejora. Y este comportamiento se ha visto en muchísimos aspectos de la historia, como puede ser la evolución, la cultura, las ideas o el éxito económico. Por ejemplo, las jirafas primigenias tenían cuellos de distintos tamaños y como la vegetación no se encontraba al alcance de las jirafas con cuellos muy cortos, no sobreviven, solo se reproducen y sobreviven, no en ese orden, las jirafas que tienen, heredan esas características con cuellos más largos y así ese proceso se repite durante generaciones para dar lugar a las jirafas que ahora conocemos. Otro ejemplo serían las ciudades-estado griegas que al no estar centralizadas aguantaban mejor cualquier tipo de conflicto o imprevisto que pasara en la zona. Aquí vemos una pequeña, bueno, lo que se llama la curva de la antifragilidad y esa curva negra, por así decirlo, es el impacto que tiene un cierto evento. En lo frágil vemos como tiene un impacto negativo, lo robusto es un impacto neutral y lo antifrágil es un impacto positivo. El problema que hay ahora con la antifragilidad es que hemos hecho lo contrario con muchos aspectos de la vida. Hemos fragilizado cosas como la economía, la salud, la vida pública, la educación, eliminando el azar y la volatilidad. Y esto es perjudicial porque los sistemas complejos, como son estos que hemos mencionado, se debilitan y hasta pueden morir si se ven privados de estresores. Entonces en este libro algo que vamos a ver es cómo ha pasado esto y qué maneras hay de solucionarlo. Sin embargo, según Taleb, lo que más fragiliza a la sociedad es el no tener skin in the game, que es el último libro del inserto, del que hablaremos después de esto, pero básicamente esto significa tener una asimetría en la que alguien, si algo sale bien, se queda todo, ¿no? Todo ese upside, ese beneficio, y si algo sale mal, lo distribuye al resto de la sociedad y no se hace el responsable por esa pérdida. Lo que critica Taleb es que en la historia nunca ha habido tanto control por parte de personas que no asumían ningún riesgo y que no se exponían en lo personal, sino que exponían al resto de la sociedad a estos riesgos. Por ejemplo, digamos en el ejército, en el pasado las personas que tenían más rango en el ejército eran las que habían sido más valientes, habían asumido riesgos y aceptaban las consecuencias negativas de sus actos. Hoy, sin embargo, es lo contrario. Cuando vemos en el ejército, el jefe o el que manda, por así decirlo, el presidente, quien sea, normalmente está en un despacho con aire acondicionado, en una silla bastante cómoda y está decidiendo la vida de miles y miles de personas sin jugarse él su propia vida. Por ejemplo, en las finanzas vemos aquí a tres personajes, Merton, Scholes y Black, que fueron uno de los más importantes teóricos, por así decirlo, de las finanzas y que a pesar de toda la influencia que han tenido, Taleb dice que esta ha sido una influencia negativa, ya que han hecho el ecosistema de las finanzas y de la economía mucho más frágil de lo que ya era antes.
Con relación al cisne negro, que es el libro pasado que hemos visto, podemos ver la antifragilidad así. Lo frágil es propenso a cisnes negros negativos, mientras que lo antifrágil es propenso a cisnes negros positivos. Aquí vamos con un pequeño ejercicio de pensamiento. Pensemos en cuál es más probable, una crisis financiera o una crisis sanitaria. Pues la verdad es que no sabemos, no tenemos ninguna base para afirmar que una crisis es más probable que otra. Sin embargo, sí que podemos proclamar que, con más confianza, que un objeto es más frágil que otro si acontece un suceso dado. Podemos decir que una dictadura militar o un país como Irán es más frágil que un país como Suiza. Ya que estamos hablando de fragilidad, vamos ahora con el fragilista, que es la persona que, sea en el ámbito que sea, médico o economista o lo que sea, ha propiciado esta fragilidad de la sociedad. El fragilista es alguien que nos hace partícipes de políticas y actuaciones artificiales donde los beneficios son pequeños y visibles y las repercusiones o efectos secundarios son potencialmente graves e invisibles. Y aquí me parecía importante recalcar una frase antes de seguir. Quien ve una estafa y no la denuncia es un estafador. Lo que quiere explicar esta frase es que no vale solo con no estafar, sino que hay que evitar ser cómplices de estas estafas y de estas fragilidades en la sociedad y llamar la atención a ellas para evitarlas. Y aquí vamos con la triada, que es, por así decirlo, las tres denominaciones que se le puede dar a un sistema complejo o a un ámbito de la vida. Lo primero sería lo frágil, que es algo que ante cualquier imprevisto o choque muere, no se recupera para nada. Lo robusto, que es aquello que alcanza el nivel que tenía antes del choque. Y lo antifrágil, que como ya hemos visto, no solo recupera ese nivel, sino que se pone a un nivel superior. Y ahora vamos a ver algunos ejemplos de esta triada a lo largo de la historia. Por ejemplo, Damocles sería frágil, ya que tiene la espada colgando por encima de su cabeza y en cualquier momento se puede caer. El ave fénix, que como sabréis es capaz de renacer de sus cenizas. Y lo antifrágil sería la hidra, que cuando le cabeza no solo la recupera, sino que surge otra cabeza más. En el lore del inserto, ¿no? Doctor John sería alguien que representa la fragilidad, Nero Tulip la robustez y Tony el Gordo la antifragilidad. En cuanto a profesiones, un empleado de empresa es alguien frágil, un dentista es robusto y un artesano es antifrágil. Finalmente, en cuanto a pensadores, Aristóteles o Platón sería alguien frágil, Karl Popper sería robusto y Marco Aurelio u otros estoicos romanos serían antifrágiles. Y así vamos allá al libro 1 llamado Introducción a lo antifrágil, con el capítulo primero entre Damocles e Hidra. Y bueno, aquí repetimos lo de antes, ¿no? Damocles, que tenía la espada colgando y se podía caer en cualquier momento, era frágil, el ave fénix era robusto y la hidra es antifrágil. Aquí vemos el concepto de hormesis, que es un tipo de antifragilidad natural y se refiere al hecho de que una dosis pequeña de una sustancia perjudicial puede ser beneficiosa para el organismo y actuar como medicina. Entonces vemos aquí como una dosis pequeña del estresor no solo no te daña, sino que tiene un efecto beneficioso, pero como se dice, ¿no? El veneno está en la dosis. Si tomas demasiado ya empieza a tener daño, empieza a tener efectos perjudiciales. Otro concepto que introducimos aquí es el de dependencia del ámbito, entendiendo por ámbito un campo o una categoría de actividad. Y esta dependencia de ámbito representa que algunas personas pueden entender una idea en un ámbito como por ejemplo la economía y no reconocerla en otra categoría. Taleb cuenta que él tuvo ocasión de ver un ejemplo de esta dependencia del ámbito en un hotel en el que vio a un empresario dejar que el botones le llevara todas las maletas y luego, 15 minutos después de eso, se le vio en el gimnasio a ese mismo empresario
haciendo unos ejercicios que simulaban el llevar unas maletas bueno, levantar unas maletas. Vamos allá ahora con el capítulo 2 sobre compensación y sobre reacción por todas partes. Lo primero que vemos en este capítulo es que la cultura normalmente asocia los eventos inesperados o cualquier cosa inesperada con algo malo, con algo que hace daño, cuando la realidad es que muchas veces el daño no mejora, como hemos visto en el caso de la hormesis o como vamos a ver a lo largo de este libro en muchas ocasiones. Otra idea que presentamos aquí es que la innovación real nace de la necesidad y no de situaciones cómodas, es decir, que vienen de personas que están enfrentadas a un problema real y no a alguien en un aula de una universidad prestigiosa, ya que la escasez estimula más que la abundancia. Y aquí tenemos otra frase que a mí la verdad que me pareció un poco contraintuitiva cuando la leí porque va un poco en contra de lo que se escucha normalmente ¿no? en esos foros de inversión y ámbitos de inversión y de finanzas. Y es que la redundancia no es algo defensivo, sino que es más una inversión que un seguro. Un ejemplo que tenemos en el cuerpo humano es que tenemos dos riñones, a pesar de que podemos funcionar con uno, pero lo tenemos ahí por si acaso uno se deja de funcionar, como pasa con muchas personas que aún así puedan sobrevivir. Si solo tuviésemos uno y dejara de funcionar, pues la persona moriría. Y en este caso, aunque ese segundo riñón parezca inútil, pues si pasa una situación en la que el otro deja de funcionar, te salva la vida y eso obviamente puede aplicarse pues, a tener un fondo de emergencia más grande del que se suele recomendar, por ejemplo. Aquí explicamos el problema de Lucrecio, que es un fallo mental nombrado en honor al filósofo y poeta latino que escribió que el tonto cree que la montaña más alta del mundo es la más alta que ha visto él. Esto obviamente nos puede parecer una tontería, pero vamos a ver que a lo largo de la historia y nosotros en nuestras vidas cometemos este error, aunque no sea en este ámbito específico, pero cometemos este error, por ejemplo, en el desastre de Fukushima, se protegió esta central nuclear ante un tsunami, ante el mayor tsunami que había ocurrido en el pasado, sin tener en cuenta que podía pasar un tsunami aún peor y que la central no estaría protegida. Otro ejemplo sería, ya, bueno, este no es moderno, pero igualmente, en el Egipto de los faraones, los escribas tomaban nota del nivel máximo que alcanzaban las aguas del Nilo y usaban esta información para calcular el peor escenario futuro sin tener en cuenta que en cualquier año dado podía subir más de lo que ya había, del máximo que ya había subido en el pasado. Bueno, y estas viñetas cuentan una experiencia personal que tuvo Taleb con la antifragilidad, y es que tras la crisis bancaria no era capaz de relajarse, ya que estaba recibiendo muchas amenazas porque, como bien sabréis ya, Taleb siempre ha ido en contra del status quo de las finanzas y no de la manera más suave, por así decirlo, por lo que decidió bueno, empezar a ir más al gimnasio, levantar pesas para ganar fuerza y esa es la primera parte, se volvió más fuerte ante esto. Y lo segundo es que todas esas críticas que le llegaron solo le hicieron vender más libros. Es decir, que el autor era antifrágil. Ante esos supuestos eventos negativos, él se hizo más fuerte. Con eso concluimos el capítulo 2 y vamos al capítulo 3 que se llama El gato y la lavadora. Lo primero que hacemos aquí es una distinción entre cosas vivas, o más bien sistemas complejos, con cosas no vivas o sistemas simples, y es que, como veis aquí, lo antifrágil es solo una posibilidad en los sistemas complejos o en los elementos vivos. Es decir, las cosas no vivas o los sistemas simples solo pueden ser frágiles o robustos, mientras que las cosas vivas pueden ser además antifrágiles. Y ahí he dicho cosas vivas o sistemas complejos, y es que hay muchas cosas como pueden ser la sociedad, los mercados o las actividades económicas que parecen obra del hombre, pero crecen por su cuenta hasta lograr alguna forma de autoorganización.
y aunque no sean cosas estrictamente vivas o biológicas, se parecen a lo biológico en que hasta cierto punto se multiplican y se reproducen. Podemos pensar en muchos ejemplos como las ideas, las tecnologías o los negocios. Por lo tanto, usando esta analogía con la que está le da nombre al capítulo, están más cerca del gato que de la lavadora, pero tendemos a confundirlos con lavadoras. Entonces podemos llevar a cabo esta distinción más allá de lo que es biológico y lo que no, y hacer una distinción más eficaz que es entre sistemas complejos y no complejos. Una de las diferencias mayores entre los sistemas simples y los sistemas complejos es que los sistemas complejos tienen interdependencias muy estrictas. Por ejemplo, en la ecología, si eliminamos por completo una especie dada, por ejemplo, de esta gráfica, un consumidor primario o un productor, desestabilizamos toda la cadena. Si se trata, por ejemplo, de una especie predadora, sus presas se multiplicarán sin control, dando lugar a complicaciones y consecuencias en cascada. Hemos estado hablando mucho sobre estos estresores, pero algo que es importante mencionar es que los seres humanos tendemos a afrontar mejor los estresores agudos que los crónicos, sobre todo cuando los primeros van seguidos de tiempo para recuperarse, permitiendo que estos estresores lleven a cabo su función de mensajero. Por lo tanto, un estresor agudo pero poco frecuente, como puede ser trabajar muchísimo un día y luego tomarse 2 días de vacaciones, o si vas a correr, hacer 200 metros sprint y luego 600 metros andando y así, es mejor para nosotros que un estrés que sea crónico, como puede ser tener un trabajo normal de 8 horas. Para hacernos una idea de lo perjudicial que puede ser un estresor de bajo nivel a lo largo del tiempo, sin tener tiempo para recuperarnos, podemos pensar en la tortura de la gota china, que consistía en un goteo constante sobre el mismo punto de la cabeza. Y obviamente, aunque puede parecer que una gota de agua no te hace daño, si, si te gotea de manera continua por horas y horas, te acabas volviendo loco. Con todo esto que hemos hablado, me parece que esta frase resume muy bien todo esto, y es que las máquinas las usas y las pierdes, y los organismos o los usas o los pierdes. Siguiendo un poco con este tema, podemos ver que para lo no complejo, como puede ser un objeto sobre la mesa, una taza, digamos, el equilibrio se da en un estado de inercia, cuando la taza está en la mesa y no se mueve, está totalmente quieta. Sin embargo, para lo orgánico el equilibrio solo se da con la muerte. Si tú ves uno de esas máquinas que miden el pulso, si tú ves que una persona tiene una línea totalmente recta, eso significará que está muerto. Lo normal es que haya ciertas variaciones. Y aquí ya vamos a otra fase después de haber estado hablando sobre sistemas complejos y no complejos. Y Thaler nos introduce el concepto de la turistización, que él usa para designar un aspecto de la vida moderna que trata a los seres humanos como si fueran lavadoras con un manual de instrucciones. La turistización consiste en la supresión sistemática de la incertidumbre y la aleatoriedad de las cosas, y el intento de hacer que las cosas sean totalmente previsibles hasta el mínimo detalle, en nombre de la supuesta comodidad y la eficiencia. Y compara un turista, que es alguien que cuando va en un viaje, todo lo hace siguiendo un guión de voy aquí, ceno aquí, visito tal, me quedo en tal sitio, el día X me vuelvo, comparado con un flaneur, no sé cómo se pronuncia, o un aventurero, que va mucho más un poco a lo que salga, ¿no? Va a un sitio y luego, pues, según lo que vaya viendo allí, va decidiendo sus actividades. Y un par de los culpables de esta turistización serían el sistema educativo o las máquinas de los gimnasios, que pueden ser que no tenga mucho sentido si no lo habéis pensado, pero cuando tú haces ejercicio en una de esas máquinas, al final está todo controlado, ese movimiento no da lugar a ningún tipo de pequeña variación, y eso hace que tus músculos acaben siendo relativamente frágiles comparado con si usas mancuernas o pesas rusas o las mismas barras, ¿no? de hacer press de banca y sentadilla.
Yo desde que leí esto y leí un poco más, evito esas máquinas de los gimnasios, la verdad, y me ha ido bastante bien. El problema con la turistización es que la aleatoriedad es esencial para una vida plena, saludable y estimulante, mientras que la excesiva planificación y previsibilidad propias ¿no?, del mundo moderno bajo esta turistización son aburridas y encima nos debilitan. Y así vamos con el capítulo 4 y último de este libro, llamado Lo que me mata hace más fuertes a otros. El concepto central de este capítulo es que la antifragilidad de unos supone necesariamente la fragilidad de otras. En un sistema, el sacrificio de algunas unidades suele ser necesario para el bienestar de otras unidades o del todo. Por ejemplo, veamos la industria de los restaurantes. Los restaurantes son frágiles y compiten entre sí, pero el conjunto de los restaurantes es un sistema antifrágil. Por ejemplo, vemos aquí con esta visual que si desaparece un restaurante que no lo haya hecho bien, haya sido mal gestionado, luego ese sistema se mejora gracias a que por así decirlo, purgan los elementos más débiles y como se va reforzando y va mejorando gracias a que van desapareciendo aquellos que son débiles. Ahora hablamos de un concepto que ya habíamos tocado en la última parte de El Cisne Negro y es el de la fractalidad de Benoit Mandelbrot. La autosimilitud significa que un objeto fractal puede ser dividido en partes más pequeñas que a su vez son copias o versiones reducidas del objeto original y es una propiedad que puede observarse tanto en objetos matemáticos como en la vida real. Por ejemplo, aquí a la izquierda, esta figura matemática, si vemos, esa se reproduce a pequeña escala dentro de la propia figura. Y esto, como he dicho, se ve también en la naturaleza, y es que, por ejemplo, una célula alberga una población de moléculas intercelulares y a su vez el organismo está constituido por poblaciones de células. Las especies también están formadas por poblaciones de organismos y cuando aparece un organismo que fortalece a una especie, lo hace a costa de algunos organismos y cuando un organismo se refuerza, lo hace a expensas de algunas células y el mismo fenómeno se aplica a todos los niveles. Aquí vemos que lo frágil depende totalmente de la estabilidad y la predictabilidad. Cualquier desviación lo daña más de lo que lo beneficia. Vemos aquí con esta pequeña visual que mientras que el camino sea recto, todo bien, pero en cuanto se llega a un obstáculo, lo frágil no es capaz de adaptarse. Sin embargo, lo antifrágil no solo se adapta, sino que acaba, por así decirlo, llegando más lejos. Relacionando esto con lo que hemos visto de los organismos, vemos que si los organismos fueran frágiles, cualquier cambio que hubiese de estructura molecular, por ejemplo, haría que ese organismo no sobreviviese, pero al ser antifrágil pasa lo contrario, acaba mejorando y evolucionando. Ahora vamos a ver algunos ejemplos más de lo que hemos hablado al principio sobre que para que un sistema sea antifrágil los componentes tienen que ser frágiles. Empezamos con el ejemplo del Titanic, que obviamente fue una desgracia que costó muchísimas vidas, pero si no hubiera pasado, hubiéramos seguido construyendo transatlánticos cada vez más grandes y el siguiente naufragio hubiera sido aún más trágico. Como ya hemos visto también antes, el desastre de Fukushima, si no hubiera ocurrido, quizá el siguiente hubiera sido aún peor. Ahora vemos esta distinción entre sistemas antifrágiles y frágiles. Otro ejemplo sería el de la aviación. Cada accidente aéreo nos da información sobre qué ha ido mal y hace que la probabilidad de un accidente en el futuro sea menor, es decir, que no arrastra a otros elementos con ese error. Sin embargo, algo como el sistema económico y los bancos es frágil, ya que suele pasar un efecto dominó en el que la caída de un banco lleva consigo muchísimas consecuencias. Ya para concluir esta frase, Taleb que llama la atención a algo que él considera un problema, y es que alguien que no ha descubierto lo que buscaba
ofrece a los demás el mejor conocimiento, el de ausencia, vaya, el conocimiento de aquello que no funciona, pero el reconocimiento que recibe esta persona por ello es normalmente nulo. Esa persona, a pesar de que es una parte esencial del proceso, ve que los incentivos van a parar a otros y que no se la respeta. Lo vemos aquí, ¿no? Con este meme, y es que esta persona de ahí abajo está a punto de llegar a esos diamantes, pero se cansa ya porque no los ha visto todavía. Sin embargo, la siguiente persona que decida venir ahí, gracias a esta persona que ya ha excavado, podrá llegar a los diamantes bastante rápido. Sin embargo, esta primera persona, que es la que más ha excavado, no se va a llevar ningún tipo de reconocimiento. Y con eso llegamos al final de este primer episodio de Antifrágil, en el que hemos cubierto el prólogo y el libro 1. Espero que os haya gustado y que hayáis, como siempre, aprendido algo. Os agradecería si dejaseis un like y os siguieseis al canal, así como que dejéis un comentario, ya sea positivo o negativo, ya que cualquier feedback es muy valioso para mí. Y igualmente, muchas gracias a todos por si habéis llegado hasta aquí y que tengáis un buen día.